Dentro de cada persona existe un diseño divino, un propósito que trasciende el tiempo, el mundo, la cultura y las circunstancias. Diseño original. Una experiencia de transformación, donde la fe y el carácter se unen para redescubrir quiénes somos y para qué fuimos creados. Conduce el motivador, Kevin Ramírez, aquí en Sion. Somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Dicen que se necesitan 10,000 horas de práctica para ser experto en todo lo que hacemos. Dios le bendiga, querida audiencia, sea bienvenida para este programa Diseño Original. Recuerden que somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. ¿Y cómo vamos a reflejar su perfección? Haciendo todo aquello por lo cual Dios nos envió. Hoy le damos la bienvenida a cada uno de los que nos escucha en las diferentes plataformas de Sion Multimedia, de Radio Sion. Estamos completamente en vivo y queremos decirle a cada uno de ustedes de que se puede comunicar con nosotros. ¿A qué número me acompaña hoy mi querido maestro? Así es, mi querido pastor Kevin, estamos muy contentos en esta tarde. Si usted tiene un comentario, aportar algo, saludar al pastor Kevin, recuerda que el número es el área 562-401-4070, 562-401-4070, porque ya se prendió la tarde aquí en Sion, mi Kevin. ¿Sabes por qué? Dígame. Porque el hermano Luisito ya se quiere ir, ya se va. Por eso nos está haciendo todo, ¿verdad, no? Por eso nos está haciendo señas al grano, muchachos. Ya lo exhibiste. Ya lo exhibí al tío Luisito. Así es, gracias querida audiencia por estar ahí en sintonía de Radio Sion. Miren, tenemos como siempre aquí en Diseño Original un super programa con todos los operadores ahí en cabina, porque hoy a veces no tengo ninguno y hoy hay 3, ¿eh? Ahora sí, vamos a hablar de estos temas que hemos venido hablando. Recuérdense que hemos estado hablando sobre cómo pensar, actuar y ser como Jesús, y hoy estamos ya en la etapa de cómo cómo actuar como Jesús, que es muy importante, y hemos dado algunos tips o algunos ejemplos, algunas prácticas de vida que nos van acercando, nos van ayudando, porque cómo vamos a actuar como Jesús si no lo conocemos. Por eso la importancia de conocerlo, y lo vamos a conocer cuando leemos la Escritura, cuando tenemos experiencias con Él, cuando nosotros nos acercamos con ese corazón sincero, genuino a las cosas de Dios. Por eso decía algo muy importante empezando este programa, de que se necesitan 10,000 horas de práctica, dicen, para ser experto en todo lo que nosotros hacemos. Y como hemos venido hablando acerca de el servicio, yo quisiera preguntarle a usted, a mi querido maestro Chan, a la audiencia, ¿cuántas horas cree que lleva de práctica en el servicio a Dios? ¿Ya es un experto o todavía nos falta? Y si usted está empezando, también aquí tenemos prácticas de vida que nos ayudan a acercarnos a ser expertos. Ay. Mi querido Kevin, yo creo que el tiempo de servir al Señor, yo creo que es constante, mi Kevin, y pues me gusta mucho este dicho, esta expresión que alguien dijo, que le preguntaron, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo decidas ser cristiano, verdad? ¿Hasta la muerte o cuándo? O cuando te jubilas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es toda la vida, mi querido Kevin. Así es. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que el servicio a Dios es todos los días, es hasta que la muerte, si es que no viene el Señor antes, nos alcance. Es algo muy importante porque es toda la vida, y toda la vida nos estamos preparando. Por eso en el segmento o en el programa anterior del día viernes hablamos acerca de la identidad del servidor, la identidad que tiene que tener el servidor como la tuvo Jesús. Jesús nos dijo algo muy importante: así como yo he hecho, ustedes también y mayores cosas harán. Y muchas veces vamos queriendo hacer los milagros sin antes servir a nuestro prójimo, servir a las personas que están a nuestro alrededor, a veces ni siquiera a nuestra familia, a nuestros hijos, porque queremos ser vistos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El corazón del servidor o el corazón del servicio, el corazón correcto convierte cualquier acción en adoración. Escuche esta frase que a mí me impactó mi vida, que dice que el corazón correcto convierte cualquier acción en adoración, cuando va de acuerdo a la voluntad de Dios.
porque Dios no ve como el hombre ve. Recuerde esto que Dios le dijo a Samuel. No mire su apariencia, está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, donde le dice, no mire su apariencia, no mire su exterior. Porque muchas veces nosotros nos preocupamos o nos ocupamos más en nuestra apariencia, cómo nos vemos, cómo nos vestimos y hasta a veces cómo nos comportamos, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está la intención con la que nosotros hacemos las cosas? Por eso la Biblia le dice también a Samuel, en 2 de Samuel, 1 Samuel 2:35, que iba a levantar un profeta conforme a su corazón y le iba a hacer una casa duradera, una casa que durara para siempre. También la Biblia dice en Hechos capítulo 13 versículo 22 de que David era, o Dios lo llamaba, conforme a su corazón porque hacía todo lo que Dios le mandaba hacer o hacía la voluntad de Dios. Y aquí es donde entramos nosotros, mi querido Chan, donde nosotros vemos cómo nosotros podemos identificar nuestro corazón. Mire esta frase, querida audiencia, la voy a repetir, querido maestro Chan. El corazón correcto convierte cualquier acción en adoración. Es muy interesante, ¿no? Así es, mi querido Kevin. A ver, repite otra vez la frase. Dice que el corazón correcto convierte cualquier acción en adoración. ¿Cómo ve usted esta frase? No, me gusta mucho, creo que definitivamente así tiene que ser, mi Kevin. Porque nosotros cuando venimos a las cosas de Dios, muchas veces es por apariencia, ¿no? Lo hacemos por ser visto y eso es lo que nosotros vamos a empezar a hablar. Como decía, nosotros tenemos bien lista nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Y decíamos esto muy importante de que ¿a quién servimos? ¿A quién es el que nosotros le queremos ofrecer o dar nuestro servicio? Es muy importante entender de que la Biblia dice, amarás, oye Israel, el Señor Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos la conexión donde está todo el servicio que nosotros realizamos, que hablábamos de que en el Antiguo Testamento cuando Dios le habla a Israel y le dice sal para que me sirvas o sal para que me adoras, están esas dos palabras entre el servicio, que es el trabajo a veces que se realiza en la obra, y es el servicio que se habla de la adoración en el tabernáculo que se realizaba, que se ministra la presencia de Dios. Y esto es algo muy importante porque nosotros servimos a Dios, pero también Dios nos habilita para que nosotros podamos servir a nuestro prójimo. Cuando nosotros somos nutridos de la presencia de Dios, somos impregnados por el Espíritu Santo, por su palabra, por los dones, entonces Dios empieza a utilizarnos para ofrecer mejor servicio a Él y mejor servicio a nuestro prójimo. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Por eso la importancia de entender que nuestro corazón debe de estar un corazón que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, que dice la Biblia de que los que verán a Dios son los de corazón limpio, dice en las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Por eso muy importante que nosotros podamos ir entendiendo la intención de nuestro corazón. El problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, cómo está nuestro corazón. Muchas veces está lleno de amargura y servimos porque me toca servir. Vaya analizándose. Servimos porque yo quería estar en esa área y nos vamos olvidando cuál es el propósito. Por eso es ¿a quién servimos? A Dios, a nuestro prójimo. ¿Quién es el que sirve? Bueno, ahí usted se empieza a identificar quién es el que sirve. Por eso la identidad del servidor es muy importante. Muchos servimos porque Dios nos alcanzó. La mayoría que estamos escuchando estos programas, Dios nos ha alcanzado con un propósito. Y la Biblia dice de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso nosotros empezamos a veces a anunciar. Pero hay personas que han tenido experiencias y Dios les ha puesto el sentir, mira, que no pasen lo que tú pasaste. Empieza a servir de esta forma. Y dentro de ello, muchas veces nos involucramos en el servicio, y que es ahí donde deberíamos de empezar, en el servicio en el templo. ¿Cómo nosotros vamos empezando a servir? Muchos, como en mi caso, empezamos a servir en el parking, lavando los baños, barriendo, recogiendo sillas, recogiendo instrumentos, enrollando cables, llevándole la batería al baterista. O bajando cosas. O bajando cosas, exactamente. Pero ¿con qué corazón lo hacemos? Lo hacemos quejándonos, nos hacemos con un corazón herido. Por eso la importancia es de que ¿a quién sirves?
¿Quién es el que sirve? Esa persona agradecida, esa persona que, como la mujer samaritana que hablamos en el episodio del día viernes, dejó su cántaro, se fue y empezó a testificar: mira, creo que he encontrado al Mesías porque me dijo toda mi vida. Y a veces así nos sucede a nosotros. A mí, en mi caso, cuando yo empecé a predicar o a servir a Dios, en el caso de evangelizar o de compartir las buenas nuevas, yo les decía a mis amigos: mira, he encontrado algo que me dio la satisfacción que muchas veces otras cosas no me las da. Pero no solo a eso, sino que tiene grandes promesas, y una de ellas dice de que el que cree en él, aunque muera, vivirá. Y hace la pregunta: ¿crees esto? Entonces nosotros empezamos a compartir esa pequeña intención de mi corazón que Dios había puesto en mi corazón, porque Dios pone el querer y como el hacer. Me ha llevado a muchas cosas que hoy en día agradezco. ¿Por qué? Porque cuando yo empezaba a evangelizar, a predicar, hay personas que me venían y me refutaban, y yo decía: ¿cómo puedo refutar estos argumentos? Primero, el Espíritu Santo nos empieza a habilitar, pero también me gusta mucho darme la tarea de investigar, de leer, de estudiar, de preguntar a personas que han pasado circunstancias parecidas a las mías. Tener fundamentos. Yo le decía ayer a un amigo que un día de estos, primeramente Dios esté acá, que cuál es la fuente en la cual él se apoya para poder desarrollar todas sus empresas que ha desarrollado, y me decía: las tengo y te las voy a mostrar. Entonces, siempre que nosotros compartimos algo es que tenemos la fuente. Por eso, muy importante quién es el que sirve, y después saber por qué sirve, ¿no? Y cuáles son las intenciones, porque la Biblia habla desde Mateo la importancia de las recompensas, pero saber de que no estás buscando esa recompensa como la intención única, sino que es parte de lo que nosotros estamos viviendo, disfrutando en el servicio. Ahora bien, ¿cuál es el corazón sincero que sirve a Dios? El que sabe esperar, el que está constantemente esperando. ¿Cómo ve usted, querido maestro, querida audiencia? Si usted se quiere comunicar con nosotros aquí, hoy traigo muchos puntos muy importantes, porque a mí esto de servir es una de mis pasiones, y si no, la pasión que envuelve todas las demás, porque recuérdese que la palabra servir va acompañado de adoración. Por eso, cuando nosotros estamos con un corazón de acuerdo al de Dios, toda acción la convertimos en adoración. Así es, mi querido Kevin, qué tremendo acerca del servicio, y algo se me viene en la mente, ¿verdad? Las palabras de Jesús, que él dijo que él no vino para ser servido, sino para servir. Imagínese esto, mi Kevin. Entonces, es muy importante esto, quizás analizar nuestros corazones también, y esperar, como que es ahí que cuesta un poquito, ¿no, mi Kevin? Sí, y es que el servicio es algo donde nosotros debemos de aprender, como decía el maestro Chan, como dice la escritura, aprender a esperar, saber esperar. Hoy en día nos damos cuenta de que muchas personas de nosotros nos damos la tarea de tener conocimiento, a querer saber, pero la adoración o el servicio a Dios va más allá de un conocimiento o una sabiduría, sino que hay que saber hacer. Siempre me ha gustado cuando dice la escritura de que de las 12 tribus había una tribu de Isaacar que era experta. Por eso cuando empezamos hablamos de ser expertos en lo que nosotros hacemos. Ellos eran expertos en discernir los tiempos, pero no solo en eso, no se quedaban ahí, sino que también eran expertos en saber qué era lo que Israel tenía que hacer. Ahora la pregunta es, ¿nosotros sabemos lo que estamos haciendo? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice: nosotros sabemos lo que adoramos. Ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos, porque ni en este monte, ni en el otro monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros a veces hacemos las cosas porque vimos a otro, y a veces repetimos lo mismo, a veces nos quejamos en el servicio. ¿Y cómo está nuestro corazón? Muchas veces, y voy a dar algunos puntos en el segundo segmento, si me pone el reloj ahí mi querido maestro Chan, vamos a dar varias prácticas que nosotros podemos realizar, cómo identificar nosotros también cómo está nuestro corazón, porque muchas veces se llena de amargura, y esto lo dice en Lucas capítulo 10, versículos 38. Usted conoce esta historia donde estaba Marta, María, y María estaba a los pies del Señor, sí. a los pies del Señor, y Marta dice de que estaba molesta, cansada, disgusta. afanada, disgusta.
usted se puede identificar y con reclamando también, ¿no? Sí, y reclamando, empezaba a reclamar. Y es lo que nosotros debemos de darnos cuenta, que nuestro servicio sea un deleite, que nuestro servicio no sea una carga, no sea una fatiga, porque muchas veces cuando nosotros empezamos a servir, desde eso empezamos a sentirnos así, cansados. Hoy hay muchas personas sirviendo, pero cansadas, frustradas, comparándose, buscando reconocimiento. Buscando el premio. Sí, y esto lo podemos ver hoy en día, que muchas personas, si no les dan, fíjese, esto me llama mucho la atención, si no les dan la posición donde ellos quieren servir o donde ellos creen que deben de servir, esas personas a veces se van de la iglesia. Más de una persona que predica, levanta, decía mi pastor, levanta su changarro o levanta o quiere dar el golpe de estado. O quiere dar el golpe de púlpito, decía también mi pastor. Tremendo, ¿eh? Es algo muy importante, porque eso solo refleja nuestra intención, con qué intención nosotros estamos sirviendo. Ahora, nosotros tenemos muchas veces el modelo antiguo de saber de que servir muchas veces solo es en el altar, tocando, cantando, predicando, ministrando la ofrenda, o sirviendo como ujier, en la puerta, en el parking. Pero el servicio a Dios es en todo lugar, como la mujer samaritana escuchó del Señor Jesús. Cómo nosotros estamos sirviendo es muy importante. ¿Dónde estamos sirviendo? ¿Usted solo espera el domingo para servir? ¿O usted solo espera el viernes para servir? Algunas personas tienen servicio miércoles o martes también, y solo eso esperan para servir. Pero en la pandemia muchas personas se dieron cuenta de que, o pensaron de que ya no servían, y me llama mucho la atención, porque eso nos hace ver de que nosotros solo estamos sirviendo en un edificio, y eso nos lleva a un cansancio, a una fatiga. Personas frustradas, de verdad, a veces, pase para allá, si no le doy otra, porque nomás no quiero. También dice de que viven comparándose. Una de las cosas que nos encontramos a veces en la iglesia, creemos de que lo tenemos que hacer mejor que otra persona, o le encontramos los defectos a la otra persona antes que nosotros podamos identificar verdaderamente la intención con la cual nosotros servimos. Ahora sigo haciendo la pregunta: ¿cómo está tu corazón? Si tú no estás sirviendo, porque hay obstáculos del servidor, y eso lo vemos también en la Escritura. El libro de Nehemías dice de que Nehemías iba a edificar las murallas, iba a reedificar el templo o la ciudad de Jerusalén, las 12 puertas, pero estaba Simbalat. Recuérdese, este personaje estaba Simbalat, que estaba oponiéndose a que estas personas pudieran edificar. Esto es sinónimo de muchas cosas que lo podemos llevar, pero hay personas hoy en día que para servir, quieren servir, pero tienen problemas en su casa, tienen a veces problemas de salud, tienen situaciones que no han solucionado, tal vez en su trabajo, tal vez personales, y muchas veces esas personas lo reflejan en el servicio. Por eso es de que los enemigos hay que identificarlos para que no vienen y nos puedan afectar. Pero también el servicio es un acto de fe. Nosotros tenemos que tener fe cuando servimos, porque ¿qué es fe? Fe, recuérdese que es confianza, es compromiso y es perseverancia, como decíamos con el maestro Chan al iniciar, de que nosotros debemos de tener perseverancia en el servicio. Tal vez no me pusieron hoy en esta posición que yo con mi carne pensaba, o un deseo que tenga, pero hay que seguirnos preparando, hay que estar preparados para cuando el Señor nos llame. Así nos quisiéramos ocultar nosotros mismos, Dios nos va a sacar, nos va a sacar de donde estemos. Si no, recuérdese a Jonás. Jonás lo mandaron a servir a un lugar, pero él se quiso ir a otro lugar, lado contrario. Muchas veces yo digo, hay servicio y voy para otro lado, y me recuerdo de Jonás. Así de que quiero dejarle ese pensamiento a usted, de que muchas veces nosotros decimos, no quiero servir, pero Dios nos manda a traer de donde nosotros estemos. Se subió al barco, de ahí lo tiraron, llegó hasta la ballena, y de ahí Dios lo rescató. La pregunta es, ¿cuál es nuestra intención al servicio? ¿Qué te detiene servir si tú no estás sirviendo? Nos puedes llamar, te puedes comunicar con nosotros. ¿Cómo se pueden comunicar, mi querido maestro Chan, con nosotros si está ahí escuchándonos?
Bueno, es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 562-401-4070, 562-401-4070 o en la plataforma de Facebook. Recuérdese que ahí estamos completamente en vivo. Usted puede hacernos un comentario, usted puede hacernos una aportación de estos temas. ¿Cuál es su experiencia en el servicio? ¿Cuál es su expectativa a veces? Porque eso me gustaría que lo tocáramos también. Muchas veces tenemos expectativas que no son las correctas, por eso muchas veces nos frustramos. ¿Cuál es el deseo que usted tiene de servir? ¿Dónde le gustaría servir? También, ¿qué lo detiene para que usted pueda servir en la obra de Dios? Y recuérdese otra vez, la casa de Dios no solo es 4 paredes, la casa de Dios es todo donde nosotros nos encontramos, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así de que es muy importante que nosotros demos cuenta que el servicio, cómo está nuestro corazón en el servicio, es muy importante, mi querido maestro Chan. Así es, mi querido Kevin. Y bueno, acerca del servicio también es ahí donde a veces nacen bonitos testimonios, experiencias con Dios, porque yo sé que a lo mejor usted también, mi querido Kevin, o usted, audiencia que nos escucha, yo he escuchado muchos testimonios, ¿no? Cuando uno está sirviendo y que de repente que el Señor le inspira algo en el corazón de una persona. Por ejemplo, testimonios reales y vivos de personas de que sirviendo, a veces limpiando el baño, mi querido Kevin, y que el Señor les inspira con letras de una canción, de una alabanza que ha sido de bendición y que es de bendición para el cuerpo de Cristo. Exacto, es que eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, de que en el servicio a Dios, Dios nos empieza a equipar. Esa es la palabra que a mí me gusta, de que el servidor empieza a ser equipado, empieza a ser adiestrado. Recuérdese que cuando Dios envía a Samuel, al profeta Samuel, a ungir a David, automáticamente, bueno, no automático así como de la noche a la mañana, pero vemos una secuencia de lo que él era. Dice de que la Biblia de que él era un valiente guerrero, sabía tocar el arpa, era poderoso en batalla, y esto es algo muy importante porque Dios nos empieza a habilitar de acuerdo al servicio que nosotros debemos de tener. Cómo nosotros estamos en nuestro servicio es algo muy importante porque es donde Dios nos empieza a equipar. Dios nos empieza a equipar de acuerdo al propósito donde nosotros vamos a servir. Y muchas veces nos encontramos, ¿por qué cansados? A veces es necesario detenernos y preguntar por qué estamos cansados. Fíjense de que mientras yo estaba preparando todo esto, yo tengo un lema que digo sin prisa, pero sin pausa. Pero a veces hay que parar. ¿Pero por qué yo digo a veces sin prisa, pero sin pausa? Es de que en el aprendizaje no tenemos que llevar prisa, ni debemos de parar, pero cuando yo digo parar, es un tiempo para aprender también. Uh-huh. O sea, parar para que nosotros no nos convirtamos personas que estamos en burnout espiritual en la iglesia y solo creemos de que estamos haciendo un voluntariado. Uh-huh. Esto es algo muy importante porque hay muchas personas como Marta que están solo creyendo de que es que sirvo y mira y no me esto, porque lo estamos haciendo por ser vistos un activismo. Solo porque estamos en una actividad creemos que somos espirituales. El servicio sin corazón correcto termina en agotamiento y muchas veces en orgullo. Escucha esta frase: el servicio sin corazón correcto termina en agotamiento y en orgullo, porque creemos de que nosotros somos lo que lo hacemos y a veces nos sentimos agotados y a veces orgullosos porque lo estamos haciendo. Entonces, al segundo segmento, querida audiencia, quiero darle el espejo del servidor. Cómo nosotros podemos identificar cómo nos encontramos y ahí ver, evaluarnos, examinarnos, porque algo muy importante es de que nosotros debemos de disfrutar lo que hacemos. ¿Sabe cuántas personas trabajan en un lugar donde no lo disfrutan? Usted puede ver las estadísticas. La mayoría de la humanidad, el 80 o 90% de las personas no está satisfecha en el trabajo que se encuentra. Y ahí es donde ellos están ofreciendo
su servicio, donde ellos están desarrollando lo que ellos están haciendo. Entonces vamos en el segundo segmento a darle algunas herramientas, cómo usted puede identificar, cómo usted puede mejorar su servicio a Dios, cómo usted puede disfrutar lo que hace, porque hay algo que me gusta decir, que es donde usted fluye o donde usted está con sus dones y sus talentos, no existe ni el tiempo ni el espacio. El tiempo es de que a veces se va, como ahorita ya se nos fue el primer segmento, y el tiempo es que puede ser aquí en cabina o puede ser ahí donde usted se encuentra, así de que no le cambie. Nos vamos a comer. A comerciales. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Gracias, querida audiencia, por seguir en sintonía de este programa Diseño Original. Recuérdense que este programa es todos los días, lunes y viernes, a partir de las 5 de la tarde, y se transmite en diferentes plataformas donde usted puede ser parte juntamente con nosotros, de participar, de compartir esta programación y de dar su aportación de estos temas que se comparten. Recuérdese que todo lo que hacemos aquí es de una forma interactiva, son ideas, son puntos que se traen a la mesa para que cada uno pueda ir tomando si lo necesita, puede ir agregándole si es necesario, y eso nos ayuda a que nosotros poder ser edificados y seguir creciendo. También, si usted nos quiere llamar, ya tenemos una llamada, lo puede hacer por teléfono en el área 562-401-4070, mi querido maestro. Eso, Chan. Kevin, ya se te quedó el número completo. De tanto que lo repito, ya lo sé. Así es, aquí tenemos a nuestro hermano Juan Fuentes. Adelante, hermano, está al aire. Bendiciones, hermanos, aquí pendiente del programa, y una vez más nuestro hermano Kevin tocando el tema del servicio, y quiero compartir algo que un día yo estudiando a Rey David, como trajeron a mención a Rey David, dice, y sí, la escritura declara que Dios dijo que Rey David era un varón conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Amén. Pero hay algo importante que un día yo estaba estudiando y entendí. El Señor me dio a entender y me dijo, no es que David era un hombre perfecto, no quiere decir eso, porque él cometió errores. Por ejemplo, Betsabé, ¿verdad? Sabemos la historia. El varón conforme al corazón de Jehová, dice, según la escritura, dice que es aquel que cuando Dios le dice, haz esto, lo hace, le obedece. Ese es el varón conforme al corazón de Jehová, porque así está escrito de Rey David, que cuando el Señor le decía, haz esto, él lo hacía, él obedecía a Dios. Ese es el varón conforme al corazón de Jehová, según yo lo entendí. Ahora, según al servicio, quiero mencionar a dos profetas rápidamente. Al profeta Jeremías, el Señor le dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. La pregunta es, ¿te puso Dios donde estás sirviendo o te puso el hombre? Porque aquí dice que el Señor puso al profeta Jeremías a las naciones, y dice que antes que lo formara, te formó Dios, naciste y te puso Dios donde estás. Ahora, en el libro del profeta Ezequiel, cuando el Señor le declara la comisión al profeta, le dice, y él me dijo, está hablando del profeta Ezequiel, hijo de hombre, come lo que tienes delante de este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Entonces aquí lo que está diciendo es, el profeta, antes de ir a profetizar, antes de ir a hablarle a la casa de Israel, tenía que comer de rollo. O sea, no puedes ir a servir nada más así, que te dijeron, que te jalaron del brazo y vente. Come de rollo primero. Preparémonos, mejor dicho. Preparémonos. Comamos de rollo y pidámosle al Señor, ¿para qué nací yo? ¿Dónde me vas a poner? Como le dijo el Señor al profeta Jeremías, te puse, ahí dice te puse, lo puso Dios. ¿Te puso Dios donde estás o te puso un hombre? Esa creo que es una buena pregunta a hacernos, y pues el servicio tiene un sinfín de formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces en esta ocasión quería compartirles esto. Gracias por
por las enseñanzas y sigamos adelante. Un abrazo para todos. Amén. Muchas gracias, querido hermano Juan Fuentes Navarro, desde Pasadena. Así Siempre, es. siempre de bendición con sus aportaciones, con sus preguntas, sus comentarios, sus llamadas. Y así cada uno de ustedes que está en sintonía de Radio Sion en las diferentes plataformas que Radio Sion le aporta a usted para que pueda llegar el mensaje de buenas nuevas. Es muy importante que testifiquemos, que compartamos de estas experiencias. Ya el maestro Chang nos hacía ver de experiencias, de testimonios que se llevan a cabo en el servicio, porque es lo que más podemos hacer nosotros para agradecer a Dios. Es la evidencia de agradecimiento que nosotros tenemos para poder evidenciar verdaderamente ese amor que tenemos hacia Dios y a nuestro prójimo, porque le servimos a Dios, pero lo hacemos para servirle a sus santos, ¿verdad? En la obra del ministerio, y esto es también afuera. Muchas veces las personas dicen, no, yo solo sirvo en la iglesia. ¿Se ha encontrado con personas así usted, mi querido Chang? Sí, yo creo que muchas veces, mi querido Kevin, pero es como también, quizás forma parte de esto, o quizás fuera un poquito fuera de contexto, pero acerca de la adoración, que conlleva mucho con servicio también, pero por ejemplo a veces pensamos, o quizás por falta de información o por falta de conocimientos, pensamos que la adoración solo son los cantos de alabanza. Los cantos más románticos, sí. Dicen. Pero no, o sea que la adoración, o sea que va más allá, siempre adorando al Señor en todo, ¿verdad? Entonces yo creo que el servicio también forma parte de eso para el Señor, ¿verdad? Sí, y ahí es donde nosotros nos hacemos este análisis. La Biblia habla mucho de examinarnos, cómo nosotros estamos sirviendo, cómo nosotros estamos desarrollando este servicio a Dios, que implica en todos los lugares, en todas las áreas. Ya hemos visto en segmentos anteriores donde el servicio de Dios hace que muchas personas, o el servicio hace que muchas personas mantengan más longevidad, que duren más tiempo, personas felices, personas que disfrutan lo que hacen, porque es muy importante disfrutar lo que hacemos. Y esto hasta en Harvard ya se dieron cuenta de desde hace 85 años han venido estudiando este tipo de actitudes y acciones de las personas que sirven. Imagínense más en la casa de Dios, pero muchas veces en la casa de Dios es donde a veces nos sentimos cansados, frustrados, vivimos comparándonos, vivimos buscando reconocimiento y llegamos a un agotamiento, como decimos, nos quemamos. Ay. Llegamos al burnout espiritual en la iglesia, nos sentimos ya que solo se están aprovechando de nosotros, un servicio convertido en una identidad falsa, que eso es lo que más afecta a veces a las personas, y ahí es donde se crean los conflictos, ahí es donde se crean la rencilla, los celos. Imagínense, todo eso se vive en la casa de Dios a veces. Qué tremendo lo que acabas de decirme, Kevin, porque esto es algo muy personal mío, ¿verdad? Acerca de cuando uno se vaya a congregarse en su congregación, con los hermanos en la iglesia, escuchar la palabra, de que a veces, por ejemplo, hay un salmos que dice que entremos en las puertas del Señor con alegría, ¿verdad? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Y a veces pensamos de que, cuando voy a la iglesia, pues bueno, solo hasta ahí nace por decir, mi alabanza, sí, mi culto. Yo soy de las personas que le digo a mi esposa, mira, o sea, que cuando uno se dispone en su corazón, ¿en dónde empieza ese cántico, esa adoración al Señor? Desde la casa, incluso desde el baño, contento, alabando al Señor, y a dar con todo, a adorarlo, ¿verdad? Cuando uno llega en la congregación. Sí, y si quieres verlo así, como tú decías, desde un inicio, de donde parte ya el día de que vamos al culto, por decirlo así. No sé, pero muchas veces nosotros vivimos conflictos a veces. Yo he tenido conflictos a veces antes de ir a la iglesia, personales o familiares, y a veces uno dice, en todo momento hay que darle gracias a Dios porque es la voluntad de Él. Bueno, a veces no es la voluntad de Él, pero nosotros por nuestra forma de ser caemos en conflictos, pero aún ahí debemos de levantarnos, porque esos son obstáculos a veces que nos impiden servir con alegría, servir con el propósito de Dios. Por eso que nosotros tenemos que examinar, identificar bien cómo estamos sirviendo, cómo está nuestro corazón, porque un corazón herido, un corazón frustrado, un corazón dañado, sirviendo sin que esté en restauración,
es muy peligroso, de verdad es muy peligroso porque eso llega muchas veces, y he tenido ejemplos, muchas personas se han alejado de la iglesia porque se quemaron, o sea, sirvieron y nunca encontraron reconocimiento, nunca encontraron recompensa física, y es que nuestro servicio es para el Señor. Por eso muy importante lo que dijo nuestro hermano Juan Fuentes cuando nos llamó, es de que ¿quién te puso ahí donde estás? Ay. Yo puedo, Es profundo, hermano Juan sí, Fuentes. Sí, es muy importante. ¿Quién te puso ahí? Dios. Si Dios te puso, Dios te va a empezar a equipar, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar las herramientas. Y es que aquí es donde a mí me gusta hacer un autoanálisis para que no convertirme en una persona frustrada cuando sirvo, cuando vengo. Imagínate que vengo 1 hora aquí a la radio. Bueno, los días lunes vengo 2 horas. Y esa hora vengo frustrado, o sea, mejor no vengo. Mejor no vengo, entonces vengo con la alegría, y cuando digo alegría no es la emoción, sino es el agradecimiento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros por cual hacemos las cosas. Entonces quiero darle un espejo que usted se pueda ver, que usted se pueda identificar. Si está sirviendo de acuerdo al corazón de Dios, como decía nuestro hermano Juan Fuentes, que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 22, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y como resumía nuestro hermano Juan Fuentes, de que el hacer todo es que cuando le decía, ve a hacer esta misión, iba y la hacía. Ahora, muchas veces nosotros nos sentimos que no somos capaces, porque hay fallas, y la verdad todos tenemos fallas, pero darnos cuenta de que estamos caminando hacia una perfección en Dios, porque dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida, según Filipenses capítulo 1 versículo 6. Por eso la importancia de comer del rollo, como decía en Ezequiel, la importancia de deleitarse en la palabra del Señor, y ahí es donde dice, ve, ya viene el envío, yo te puse, yo te envío, pero mira todo lo que está pasando. Entonces, un espejo que nosotros debemos de identificar, o como pequeñas alarmas. Mire, me molesto cuando no me reconocen. Fíjate que yo me voy a sincerar. Cuando yo empezaba, a veces sí me molestaba y decía, y aquel que no hizo nada le dieron el reconocimiento, y yo que estaba con los cables aquí. Hablando de confesiones, yo también, a mí me ha pasado también. Sí, y nos ha pasado, pero eso es examinarnos para extraer lo que no le agrada a Dios. Entonces esa no era la actitud. Me comparo con otros servidores. O sea, vivo en constante comparación, no solo físicamente, sino en qué posición le dan, cómo esa persona a veces usa astucia para llegar a ciertos lugares, y uno a veces, es que en las cosas de Dios tiene un espejo uno, y si lo quiere ver bien, y si no, pues no. Pero es muy importante de que cuando se vea, no se critique, no critique a las otras personas, no se descalifique, ni vuelque toda la frustración, todas aquellas cosas que usted tiene delante de otras personas. Y esto no solamente en la iglesia, sino que esto en nuestros trabajos. Muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué lo pusieron ahí? ¿Por qué está acá? ¿Por qué me manda este que sabe menos? Es que en todas las áreas nosotros nos vamos viendo. El ejemplo es de David. David estaba allá cuidando las ovejas. Sirviendo en la casa de su padre. Pues, sí, sirviendo en la casa de su padre, pero no era reconocido. De hecho, cuando llega el profeta, manda a llamar los que se veían bien, los que eran más altos, los más robustos. Pero cuando es de Dios, dice, vaya, ninguno de estos 6 es o 7, sino que váyanme a llamar a David. De donde usted esté, cuando usted está haciendo el servicio de acuerdo al corazón de Dios, cuando ese corazón es genuino, esa intención, porque recuérdese que cuando habla del corazón, habla de nuestro interior y de nuestra intención, de nuestra emoción, de nuestro sentimiento y de nuestra voluntad, que es lo más importante, lo más elevado que nosotros podamos manifestar, experimentar en las cosas de Dios. Entonces, ¿te molesta cuando no te reconocen? ¿Te comparas constantemente con otros? ¿Sirves más cuando te ven? Ay, ay, ay. De verdad, esto muchas veces, hoy con las selfies, ¿no? Mira, le estoy dando de esto. Oh, sí. No, posteando en la historia. No me estoy refiriendo a todo eso. Yo sé de que muchas personas necesitan documentar, porque muchas personas que sí reciben muchas cosas para poder compartir y para ver que no se lo está quedando él,
hace este tipo de posts y todo eso, no es a veces de que nosotros lo hagamos o las personas lo hagan para ser vistos, sino como una comprobación, como una evidencia. Entonces, pero si sirve solo para ser visto, hoy en las redes sociales ponemos las cosas que más nos gustan, las cosas que pueden ser más virales, que viral es más vistas, y no ponemos aquellas cosas que muchas veces sabemos que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar. Por eso examinarnos, este espejo nos va a ayudar a que nosotros podamos realizar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Me canso emocionalmente al servir. ¿Qué es esto? Es que vivo frustrado, vivo quejándome, vivo acusando, vivo renegando y diciendo, ¿para qué voy si ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que me van a decir? ¿O sientes paz o ansiedad al servir? ¿Cuál es ese balance? ¿Sientes paz o ansiedad cuando sirves? ¿Te pones muy nervioso? Hay cierta ansiedad que es normal. Yo me pongo ciertos momentos muy ansioso porque voy a entrar en vivo y cuando mi maestro Chan o el profe Irra me dice, te toca, adelante. Y ¡Vamos al aire! Vamos al aire. Hay una revolución en mi mente, en mis emociones, pero llega el momento donde Dios toma el control y empezamos a fluir, no de acuerdo a nuestro conocimiento, no de acuerdo a nuestra fluidez de palabras, porque como dijo Pablo, no vengo con elocuencia, sino con poder de su Espíritu Santo, que es lo que anhelamos, que es lo que buscamos, que poder ser usados por Dios. Y aquí es donde nosotros empezamos a identificarnos. Estoy conectando con Dios antes de servir. Aquí vienen las pautas que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es nuestra relación con Dios antes de ofrecer un servicio a las demás personas? Cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros nos bañamos, decía nuestro maestro Chan, ya estamos pensando cómo vamos a servir, cuál es la mejor forma de servir, qué voy a hacer si suceden cosas que no estaban previstas, porque esto sucede muchas veces en el servicio a Dios. Hay cosas que no estaban previstas. De hecho, hay un mensaje que me llegó mucho, que es el suspiro del rey. Cuando David dijo, ¿quién me diera de beber agua de este pozo? Los 3 valientes, estos 3 servidores dijeron, vámonos. Nunca les dijeron que lo hicieran. Mas, sin embargo, ellos estuvieron pendientes de lo que el rey necesitaba. ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes de lo que el ministro, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro está necesitando en el servicio? O vamos a ponerlo más abierto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios requiere en este tiempo? Vasos que sean usados, porque muchas veces ponemos tantas excusas. Y la otra es, ¿lo haría igual si nadie supiera que estoy sirviendo? ¿Lo harías igual? ¿De verdad? ¿Lo harías? ¿Sirvieras si sabes de que nadie te va a reconocer? Nadie te va a aplaudir. Saben de que muchas veces nosotros esperamos el reconocimiento del hombre y por eso nos frustramos, por eso nos agotamos, por eso nos cansamos, por eso nos desanimamos, por eso desistimos. Pero hoy sabemos de que cada uno de nosotros, al entender estas cosas, nos damos cuenta de que no estamos sirviendo con nuestras fuerzas, sino que estamos sirviendo con el amor, con la pasión que Dios nos pone a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra. No todo el que sirve está conectado con Dios. Y nos vemos con Marta. Estaba María ahí, que estaba conectada con Jesús, pero Marta estaba quejándose constantemente. Entonces te quiero dar 5 señales. 5 señales que van a hacer de que tu servicio sea eficaz, que tu servicio agrade a Dios, que tu servicio conecte con eso que muchas veces andamos buscando, que puedas sentir placer al servir, que puedas sentir deleite al servir, que aun cuando tú te estás preparando para el servicio, y lo estoy llevando a una iglesia, pero cuando tú vas a diferentes lugares, a tu trabajo, tú ya estás preparándote, ya te imaginas todo el panorama, ya tienes las estrategias que vas a utilizar que Dios te da. Por eso estas 5 señales es para que identifiques que tu corazón está conforme al de Dios, que tu corazón está genuino sirviendo donde tú estás a tu prójimo, aunque no recibas aplausos, aunque no te digan, wow, lo estás haciendo muy bien, querido Chan. Está muy bien ahí en la cabina. Esto está tocando el ego de muchos, porque muchas veces nosotros queremos aplausos. Yeah, lo estás haciendo muy bien. Pero aquí le damos los aplausos, mira, escuchen. Sí, pon. Si quiere aplausos,
aquí se ponen aplausos. Pero 5 señales A muy ver. importantes. La número 1 es de servir. Espérate, ahí está. ¿Cuál? La Si número... sirves con gozo, muy Gozo. importante, con gozo. ¿Cuál es la alegría que tú tienes al servir? Gozo es muy importante. Estar gozados en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos puso en este lugar, para lo cual Dios nos puso aquí, ahí donde tú estás, para servir. Y muchas veces hay que servirle a aquel que tú crees que no se lo merece y hacerlo con gozo. Hay algo que me gusta, que Jesús le dice una parábola y está hablando, dice que el servidor empezó a servir, llegó cansado, pero dijo que les tenía que servir a todos y al último se tenía que servir a él y decir: siervo inútil soy, porque solo lo que me mandaste a hacer hice. Entonces, esto es muy importante, tener gozo a pesar de ciertas circunstancias que nos vamos a encontrar, que no vamos a recibir recompensa del ser humano, sino que la recompensa viene de Dios. Y segundo es, ¿sirves en lo secreto? 1 es servir con gozo. 2 es servir en lo secreto. ¿Cuántos de nosotros solo servimos donde nos están viendo? Cuando somos vistos por las personas, cuando vamos a recibir una recompensa humana. Y es que a veces nosotros, cuando somos iniciados en esto, muchas veces nos dejamos llevar por todo lo que vemos, por todo lo que queremos, por todas las cosas que nosotros estamos viviendo o traemos y no las hemos cambiado, como por ejemplo Israel cuando sale de Egipto se empieza a comparar y empieza a ver, no, allá tenía esto y aquí no tengo otro, y así muchas veces somos en la iglesia. No, pues que me iba bien mejor cuando no servía, o me iba mejor cuando estaba en el mundo, o me iba mejor cuando no ayudaba a las personas, porque el servicio también muchas veces se lleva a ayudar a las personas. Tercero es, ¿cuánto de nosotros estamos bendiciendo a otras personas? No solo de palabra, no solo decirle Dios te bendiga, sino que si nosotros nos damos cuenta de que tiene una necesidad esa persona, vamos y lo hacemos. Y no lo hacemos por competencia ni por ser vista, sino que lo hacemos porque Dios nos ha mandado a servir a nuestro prójimo. Cuando dice la Escritura, Jesús le dice: por cuanto le diste de comer, vestiste, lo visitaste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste, porque aún en la parábola se da cuenta de que dice: ¿cuándo te vestimos? ¿Cuánto te dimos de comer? ¿Cuánto te tuvimos en nuestra casa? Cuando le hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso es muy importante darnos cuenta la importancia de servir y bendecir a nuestro prójimo. Si vemos que tiene necesidad, tomemos la iniciativa. Esto habla mucho de la iniciativa del servidor, porque esto nosotros lo llevamos a cabo porque hemos leído la Escritura. Cuando nosotros tenemos esa fuente de la Escritura, cuando nosotros empezamos a identificar que el servicio no solamente me trae gozo, que cuando lo hago en lo secreto, Dios me recompensa en público, como dice la Escritura. Cuando yo bendigo a mi prójimo, o bendigo a Dios aunque me esté yendo físicamente o emocionalmente, tal vez no como yo quisiera, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y número 4 es que todo lo que hago al final me trae paz a mi vida. Cuando yo hago algo, me siento en paz, porque sé que lo hice sin esperar nada a cambio, lo hice sin querer ser visto, sino que lo hice porque hay paz en mi corazón, me trae paz. Paz. Y el último es de que en todo lo que hago, busco agradar a Dios, no a las personas. Porque como decía mi abuelita, usted no es monedita de oro para caerle bien a todos los demás. ¿Cómo la ve, mi querido maestro Chan? Wow, qué tremendos puntos, mi Kevin. Y yo creo que a veces, empezando con el gozo, mi Kevin, si una persona no tiene gozo de hacer su servicio, yo creo que con todos los demás uno va a fracasar, ¿verdad? Sí. De ahí ya no hay más para seguir adelante. Pero fíjense de que
es algo que nosotros vamos a seguir hablando. He dedicado 10 programas acerca de esto del servicio porque para mí es algo muy importante y vamos a hablar cómo nosotros también alinear nuestro corazón. Hay un método que he desarrollado que se llama el método Reset, que es algo muy importante. Cada letra tiene cómo usted reconoce, cómo usted examina, cómo usted se somete al servicio a Dios para que Dios sea el que le dé su bendición y no el hombre. Así de que recuérdese, estas 5 señales para servir de acuerdo al corazón de Dios es servir con gozo, servir en lo secreto, bendecir a otro, tener paz en todo lo que nosotros hacemos, que venga esa paz a nuestra vida sabiendo que lo estamos haciendo para la gloria de Dios y buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos, siempre. Tenga buen inicio de semana. Este ha sido su programa Diseño Original. Este ha sido el programa que hemos preparado para usted, que Dios ha preparado. Me ha acompañado mi querido maestro Chan, así de que lo dejo para que él nos despida. Gracias, mi querido pastor Kevin. Recuerda usted, querida audiencia, si usted desea alimentarse más de la palabra en Diseño Original, busque en YouTube Radio Sion 540 AM. No hay nada más poderoso que descubrir quién eres en el plan original de Dios. Recuerda, fuiste diseñado para vivir en libertad, propósito y plenitud. Esto fue Diseño Original con el motivador Kevin Ramírez. Desde el principio, fuimos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Hasta la próxima serie, aquí en Sion Multimedia.